Bien, el tema de hoy es un tema muy complicado, porque es un tema que tiene aristas teológicas y tiene aristas humanas. No hay una sola persona en el planeta que no sufra, ni una, y se sufre por diferentes razones, y de repente uno empieza a preguntarse, ¿por qué yo? ¿O por qué esto? ¿O por qué si yo estaba tan contento de repente se me fue el estado en que me encontraba y ahora estoy tan triste por esta tragedia que me acaba de pasar? Entonces no es un tema sencillo. Uno puede hacerlo muy técnico, ya sea bíblicamente o ya sea psicológicamente, cómo tratar el sufrimiento, cómo enfrentarlo, etcétera. Pero al hacerlo técnico le estamos quitando el componente humano de amar al prójimo, de estar entre hermanos en la fe y de ser solidarios, ser empáticos. Entonces hay que tratarlo desde las dos formas, la forma bíblica, pero también hay que entender que o estamos sufriendo o hemos sufrido o vamos a sufrir. Y a nosotros se nos escapa un detalle pequeño. Dice uno pequeño, porque es como todo o la mayoría de la gente lo ve, que es que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento también. Dios no es solo el Dios de el paisaje bonito, de la música agradable. Dios es Dios de todo. Dios no es que no se da cuenta cuando yo estoy sufriendo, sí se da cuenta. Y en algunos casos provoca tal sufrimiento. Y alguien dice, ¿qué es lo que acabas de decir? Bueno, vamos a ver qué dice Dios y qué dice la Escritura de este tema. El libro de Job, que es un libro que nos da miedo leer, pero que todos deberíamos leer. Dice así Job 12, 7, 25, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar saborea las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la mucha edad la inteligencia. Pero con Dios están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Si Él encierra al hombre, no hay quien le abra. Si detiene las aguas, todo se seca. Si las suelta, arrasan la tierra. Con Él están el poder y la sabiduría. Suyos son el que yerra y el que hace errar. Lleva despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Rompe las cadenas de los tiranos y ata una soga a su cintura. Lleva despojados a los sacerdotes y trastorna a los poderosos. Quita la palabra a los que hablan con seguridad y priva de discernimiento a los ancianos. Derrama desprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Multiplica las naciones y las destruye. Las dispersa y las vuelve a reunir. Con esto creo que no queda duda de la clase de Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que todo lo domina, todo lo maneja, todo lo entiende, todo lo sabe, todo lo actúa. No hay absolutamente nada que pierda de su mirada. Quería dar un pequeñito reporte de cómo estamos en términos de nuestras congregaciones y quería más bien explicarles qué vamos a hacer en los siguientes tal vez 2 o 3 meses. Esto que ven aquí son 8 que nosotros llamamos pilares de la fe, donde los primeros 2, Dios existe y la Biblia es su palabra, son
la base o el cimiento de toda la fe cristiana. Los demás se derivan de ahí. Si nosotros tenemos claro que Dios existe y tenemos claro que la Biblia es su palabra, el resto es exégesis, o sea, interpretación bíblica. Entonces estos temas que están viendo aquí, los vamos a tomar uno por uno y vamos a dar una charla de cada tema cada sábado durante los siguientes 8 sábados. Yo les voy a avisar cuándo empieza. Y esto lo vamos a hacer en el salón de una iglesia que nos prestaron, que se llama Semilla, que está donde era Matra, aquí en Lindora, como para adentrito, donde hay unas bodegas. Ahí nos prestaron ellos el salón. Y vamos a hacer una de estas conferencias por sábado. Es una conferencia de 2 horas durante 8 sábados. A esa conferencia también van a asistir gente de Semilla y vamos a invitar también a ver si quieren asistir la gente de Casa 242, con quien tenemos una relación muy cercana también. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque alguien nuevo que quiere congregarse con nosotros en alguna de nuestras eclesías, o sea, de nuestras iglesias, va a entrar en medio de una serie, de un libro que estamos estudiando, sea Romanos, sea Apocalipsis, sea 1 Corintios, el que sea, y uno va a suponer que estas cosas las conoce. Y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que muy poca gente maneja todo esto bien. Entonces preferimos prepararnos todos. Porque sin esto que está aquí encima, la condición del hombre, la iniciativa de Dios, la entrega a Jesús, el cambio de vida en términos de nuestra conducta, el crecimiento nuestro en términos de conocimiento de Dios y por supuesto en el servicio. Entonces, por una parte vamos a como nivelar a todos los grupos y por otra la gente que va entrando también se nivela en ese momento. Vamos a hacer videos de cada uno de estos y entonces esos van a quedar ya como un recurso que todo el mundo puede ver y puede usar y aprender. Y lo otro que estamos haciendo también es que nosotros tenemos en el website, porque el ministerio tiene una declaración de fe. Esa declaración de fe es pública. Ahí lo que decimos es en qué creemos. Y eso es público para que nadie después diga, yo no sabía que ustedes andaban por ahí. No, es público. Entonces, también la gente que va entrando también debería conocer estos temas de nuestra declaración de fe. Entonces, lo que estamos haciendo más bien es hacer unos programas que ya han visto algunos, hemos hecho 5. Vamos a hacer un total de 11 de cada uno de esos temas para que también quede en video y alguien nuevo que entre pueda ver los videos y también nivelarse con los demás. Bien, como siempre, estas conferencias las queremos hacerlas un poquito didácticas y un poquito tipo prédicas, como una mezcla de las dos cosas, pero sí nos interesa mucho el conjunto doctrinal que tiene que ver con la fe cristiana. Y cuando uno toma las doctrinas cristianas y las junta en un sistema, eso se le denomina teología sistemática. Y estas son las materias que se dan en los seminarios de teología sistemática, ¿verdad? Teología, angiología, demoniología, eclesiología, todo este tipo de cosas. Bueno, nosotros lo que queremos es tomar lo que se da en los seminarios y traerlo, quitarle todas las palabritas de domingo, quitarle todos los tecnicismos y traer el mismo conocimiento que alguien adquiere en el seminario, pero aquí. Y eso es lo que hacemos en las conferencias mensuales, precisamente. Y la de hoy en particular tiene que ver con 2 temas. Uno llamado filosofía cristiana, que estudia la realidad y las causas supremas, o sea, tiene que ver con ética y conducta, y la otra es antropología teológica, que estudia el ser humano desde el punto de vista teológico. Y por supuesto, el sufrimiento tiene que ver con ambas. Nuestra agenda de hoy, vamos a ver conceptos y definiciones para nivelar nuestro concepto de sufrimiento, el origen del sufrimiento. Vamos a ver el sufrimiento desde la perspectiva humana. Tenemos un break de 15 minutos. Después un tema de lo que necesitamos saber, cómo Dios nos informa qué es lo que necesitamos saber de este tema. Propósito del sufrimiento para la iglesia y el creyente. Y resumen y conclusiones.
¿Qué dice la Real Academia del Sufrimiento? Padecimiento, dolor y pena. Y el diccionario bíblico cristiano dice adversidad, angustia, calamidad, dolor, todo lo que provoque, lo que nos robe paz y lo que nos provoca dolor. Ya sea desde la perspectiva de nuestro ser, que estamos dolidos, estamos ofendidos, o ya sea un tsunami. Todo provoca dolor. Y vean lo que dice el Señor. Voy a hacerlo un poquitito para atrás. Cuando el pueblo de Israel sale de su cautiverio en Egipto, Dios lo hace recorrer 40 años el desierto. En esos 40 años, Dios hace dos cosas fundamentalmente. Forma una nación nueva y renueva al pueblo de Israel, porque de los que salieron de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida 40 años después. O sea que nadie se recordaba de la esclavitud, solo 2, Josué y Caleb. Pero cuando llegaron ahí al lado del Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, el Señor los detiene y los deja un mes ahí. Y en ese mes le ordena a Moisés escribir el último libro de lo que se llama la ley judía o la Torá, que nosotros le llamamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. El quinto tiene el nombre más enredado, es Deuteronomio. Deuteronomio, nomios es ley, deutero es segundo o siguiente. Entonces, se llama así porque es una reiteración de la ley, no es una ley nueva. Dios a lo largo de esos 40 años lo que hizo fue dar leyes morales, dar leyes civiles, dar leyes familiares, y entonces de esa manera dio la base o el fundamento para la nación de Israel. Pero como iban a entrar a la tierra prometida donde había un montón de pueblos que adoraban un montón de dioses y tenían una moral distinta, lo que Dios hizo fue decirles: deténganse aquí porque les voy a recordar todo lo que les he enseñado a lo largo de estos 40 años en el desierto. Y escribió ese libro. Y además les dijo: yo sé que ustedes van a entrar a un pueblo, a una zona donde la gente es terrible. Las mujeres son tremendamente tentadoras. Y a través de las mujeres y la tentación, en ese sentido, entonces arrastran al pueblo hacia ellos. Ustedes dejan de adorarme a mí y se pasan a adorar a los dioses de las mujeres que los tentaron. Entonces me voy a tomar el tiempo, dice el Señor, para explicarles todo esto en un mes. Y escribe este libro. Y les voy a leer algo del libro de Deuteronomio. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces estamos empezando a ver un Dios un poquito diferente del Dios moderno, ¿verdad? Del Dios que solo bendice porque nosotros creemos que la bendición de Dios tiene que ver con temas materiales. Entonces, mira, hubo bendición, sí, es que me dieron una plata. No, no es así. La bendición de Dios tiene que ver con mucha cosa, incluyendo el dolor puede ser una bendición divina, como lo vamos a ver en la tarde del día de hoy. Uno de los problemas, tal vez creo yo, que más nos lastiman hoy en día cuando sufrimos, es que la gente viene y la gente opina. Y lamentablemente la gente no opina desde la Biblia. La gente opina ya sea desde su experiencia o sencillamente batea.
Pero el mundo de hoy, y sobre todo en Occidente, lo que estamos viviendo es una reiteración de lo que pasaba allá en los tiempos de Jesús y un poquito antes, cuando habían varias escuelas de pensamiento que decían, disfrutemos el día, disfrutemos el momento, sintamos placer, busquemos el placer, hagamos nuestra vida placentera. Esos movimientos se llamaba el hedonista o el hedonismo, que después terminaron los romanos haciendo bacanales y orgías y todo, porque había que disfrutar en todas las maneras y en todas las formas. Y en su forma más discreta se llamó epicureísmo. Los epicúreos, los epicúreos eran más sofisticados. Ya no era emborrachémonos, sino ahora tomémonos un buen vino y disfrutemos el buen vino. Ya no era comamos hasta el punto que ya no podemos comer más, entonces vamos, nos metemos el dedo y vomitamos para poder seguir comiendo. Eso eran los hedonistas. Sino ahora sentémonos a comer algo bien rico, aunque mañana yo no tenga que comer, pero hoy voy a comer algo rico. Esto se hizo muy famoso en una película que protagonizó Robin Williams, con un término que decía carpe diem, seize the day, o disfrute el día intensamente. Eso viene de los epicúreos. Y después vinieron los estoicos, y los estoicos más bien decían, ¿sabe qué? Aguante como macho, reciba lo que tiene que recibir y eche para adelante, no se preocupe de dónde viene. Y hoy en día también hay mucho de los estoicos ahí en la calle, sobre todo tenemos hedonismo y epicureísmo. La juventud nuestra es hedonista, la juventud nuestra es del disfrute inmediato, y eso no es, uno cree que es nuevo, no es nuevo. Tiene 2000 y pico de años. Y hoy vamos a regresar a las Escrituras y vamos a entender todos estos temas desde la palabra de Dios.